Sevilla es una ciudad que, aunque tiene muchos proyectos de ampliación y mejora en su red, ahora mismo todavía está muy lejos de lo que debería ser por población, relevancia y tamaño. Y para pelear por mejorarla, nació una entidad muy especial que hoy tenemos aquí, como es Sevilla Quiere Metro. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Enrique, un placer. Manuel, bueno, nos ha faltado una persona, pero bueno, yo creo que vais a saber defender bien vuestro cometido. Por si alguno no está todavía despistadillo y demás, entiendo que la gran mayoría de la gente que ve esta entrevista es de Sevilla, pero seguramente hay todavía mucho despistado. Comentadnos quién quiera de los dos, así brevemente, qué es Sevilla Quiere Metro o reivindicaciones que buscáis. El Sevilla Quiere Metro es una asociación cívica con carácter puramente civil, del pueblo, de la gente normal y corriente como nosotros, que busca pues contribuir de una forma constructiva para que poco a poco, de forma paulatina pero constante, se vaya construyendo la red de metro de Sevilla. En definitiva, lo que queríamos es que la red de metro que llevaba parada durante muchísimo tiempo, recordemos que el plan decenal de la red de metro se aprobó en el año 1968 en el Ayuntamiento de Sevilla, luego se tradujo en la Ley 37 de 1975 sobre construcción de la red de metro, se inician las obras en los años 80, a modo resumen, se paraliza también los años 80 y hasta principios de los 2000 no se retoman, ¿no? Y de 2000 hasta 2009 se construye la red de metro, más o menos de 2002, 2003 hasta 2009 cuando se inaugura, y entre 2009 y 2011 se redactan los proyectos constructivos sustentados en unos proyectos básicos que estaban hechos anteriormente. Pero de 2011, Francisco, hasta el año pasado no había nada de obra de metro. Hemos estado 14 años sin obra de metro en la ciudad de Sevilla. Eso no podía hacer en una ciudad con un área metropolitana de 1,5 millones de personas. Por eso nacimos como asociación cívica. Y si me permites dos palabras clave de todo esto. Una es que somos apartidistas o políticos, ¿no? No nos vendemos a ningún lado y somos críticos con todo el mundo, críticos en el buen sentido, ¿no? Porque la otra palabra es constructivo, ¿no? Constructivo no de construir cosas, sino de tener talante, de tener talante constructivo, de aportar, ¿no? Si hay algo que nos caracteriza es que somos gente currante, muy currante, ¿verdad? Somos gente muy terca, muy cabezota, muy peleona, ¿no? Pero siempre de manera muy rigurosa, ¿no? A mí, bueno, Ale fue quien fundó esto, ya por eso es el presidente, entre otras cosas, ¿no? Pero yo me acerqué a esto porque veía una cuenta de Twitter que era constructiva, no era destructiva criticarlo todo por per se, sino hacer propuestas, ¿no? Propuestas basadas en datos, ¿no? Siempre había una propuesta con un dato detrás. Y dije yo, ostras, esto es interesante, merece la pena tal. Y así, bueno, me contactaron, no sé cómo acabó la cosa y acabé liado. Riguroso y siempre desde el respeto, ¿no? Porque intentamos, bueno, a veces nos faltamos al respeto entre nosotros, pero pocas veces. Pero fuera de nosotros no lo hacemos nunca, ¿no? Y intentamos mantener el respeto porque sin respeto no hay concordia, ¿no? Y sin concordia las cosas no funcionan. Y la concordia es una palabra importante que está muy desaparecida del mapa en este momento. Una cuenta de Twitter, como he dicho, respetuosa y que aporta cosas. Eso sí que es un bicho raro, ¿eh? Vamos a una pregunta muy básica, que es la de vuestras principales reivindicaciones. Porque si no me equivoco, no estáis haciendo castillos en el aire. O sea, básicamente defendéis que se aceleren los trámites y que se aceleren las obras de lo que ya tendría que estar en marcha, básicamente, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ahí podemos distinguir 3 puntos principales. En primer lugar, el tramo norte de la línea 3, que discurre entre el norte de la ciudad y el centro, está conectada con el Prado de San Sebastián, con la línea 1 del metro. Es el único tramo que ahora mismo tiene proyecto y financiación, con un acuerdo firmado entre el Ministerio y la Consejería de Fomento. Entonces, ahí lo que se habló en su momento es sobre la posibilidad de reducir el plazo de ejecución. Ya se ha reducido un poco, se ha reducido del año 2031 a 2030, parece un año, parece insignificativo, pero no lo es, Francisco, porque en 2030 es el Mundial de la FIFA en España y hay una estación, la de San Lázaro, que va a estar muy cerca de esta de la Cartuja. Es el primer punto. Como segundo punto, el tramo sur, que sería la continuación del tramo norte, desde el Prado hasta el Hospital de Balmes, pasando por el Hospital Virgen de Rocío, pasando por el Estadio del Betis, el Benito Villamarín y pasando por otros muchos hospitales y ambulatorios y centros de salud. La línea 3 es la línea de los hospitales. ¿En qué consiste nuestra reivindicación del tramo sur? Pues lo que consiste es, como el tramo norte va a tardar en construirse 7, 8 años, pues dijimos, bueno, si no se puede reducir eso, al menos que el tramo sur se construya de forma paralela, de forma simultánea, a la misma vez que el tramo norte. Y bueno, ¿en qué situación nos encontramos con el tramo sur?
Pues el proyecto constructivo no está finalizado, debería haberse finalizado en octubre del año pasado, pero no se ha finalizado. Le pedimos la semana pasada a la Consejería de Fomento que en la Consejería de Fomento se lo pedimos en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que el proyecto esté este año, porque sin proyecto no hacemos nada. Sin proyecto no podemos presentarlo, no puede presentarlo a la Administración, a la Comisión Europea, no puede presentarlo al BEI o cualquier entidad que financie la construcción, ¿no? Y luego, como tercer pata del banco, ¿no? Como tercer punto, está la línea 2. La línea 2 es una infraestructura clave porque conectaría el barrio de Sevilla Este, que es un barrio muy grande, para que tengan una idea y para que todo el mundo se haga una idea, son 100.000 personas las que viven en Sevilla Este. Ha experimentado un desarrollo muy grande durante estos últimos años. Vamos, ya no hay parcelas, ya no es imposible edificar, construir en la vía principal, ¿no? Que es la avenida Alcalde de los Uruñuelas. Es un desarrollo urbanístico que se hizo en los años 80 y no se tuvo muy en cuenta la movilidad. Y bueno, la línea 2, ¿en qué situación se encuentra? La línea 2 es un proyecto que está obsoleto, está del año 2011. La ciudad ha cambiado mucho del año 2011 hasta ahora, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado la ciudad, ha cambiado los reglamentos, han cambiado los precios, eso está claro. Entonces hay que actualizar el proyecto. Ese proyecto tiene que actualizarse. Y es otra de nuestras grandes reivindicaciones, que se licite ya el contrato, el expediente para actualizar ese proyecto. La línea 2 discurre, como decía, de Sevilla Este hacia el centro, buscando el centro, y eso es muy importante. Ahora, si quieres, vamos andando en el transcurso de la entrevista, pero él es conocida como la línea de la intermodalidad, que tanta importancia tiene esto en una ciudad como Sevilla, donde se cruzan dos corredores mediterráneos y donde somos un nudo entre el corredor mediterráneo y el nudo atlántico. Entonces conectaría Sevilla Este con Santa Justa, la estación de ferrocarril, el centro, y podría enfilar hacia la Jarafe. Esa es una de las propuestas que le hicimos a la Consejería de Fomento. Sí, claro que siempre parece que habláis siempre de Sevilla que de metro, en fin, metro. Muchas veces la gente se pone muy furiosa con esto es un tranvía, pero bueno, metro ligero, metro, vamos a decir metro ligero, metro o guión metro. Pero por ejemplo, otros proyectos que puede haber en la ciudad interesantes, ahora estamos con el intercambiador de Santa Justa, ese proyecto a mí me hace mucha gracia el Tranvibus, que, oye, ¿cómo veis vosotros lo del Tranvibus? Bueno, nos parece que es una buena medida transitoria mientras llega el metro a Sevilla Este. Creemos que mientras llega la línea 2, que llegará, el Tranvibus puede ser una manera de aliviar la situación que hay en este momento, ¿no? No tener la misma velocidad comercial, no tener la misma capacidad, pero ciertamente puede ser un alivio, ¿no? Y la situación es que es tan aguda. Yo alguna vez he hecho la prueba, yo no vivo en Sevilla Este, yo vivo más en el centro y cuando he hecho la experiencia de coger el 27 para irme hasta Sevilla Este, yo he tardado casi una hora. Y digo yo, eso no puede ser. Llegas antes a Córdoba que al centro de Sevilla, ¿no? Los problemas de Sevilla no se reducen solamente a un tipo de transporte, ¿no? Nosotros nos hemos centrado en el metro, pero entendemos que hay que tener una visión global, ¿no? En primer lugar, Sevilla está dentro de un área metropolitana que no para de crecer de población. De hecho, Sevilla tiene su crecimiento detenido, incluso ha descendido un poquito en los últimos años, ¿no? Así que tenemos que mirar las cosas con visión metropolitana, de toda la área metropolitana. Y es la única área metropolitana de ese tamaño de 1,5 millones de habitantes que no tiene metro en toda Europa. Una red de metro como debería tener. Si el problema es un problema de toda el área metropolitana, la solución tiene que ser metropolitana también. Por eso ha dicho bien Ale que nuestro interés es que la línea 2, que empezará en Torreblanca, esperemos, pase de Torre Triana y llegue hasta el Aljarafe, ¿no? Además de ser metropolitana, tiene que integrar las cosas, ¿no? Nadie piensa que la red de metro va a ser toda la solución para todos los problemas de Sevilla. Es parte de la solución, una parte importante, ¿no? ¿Por qué no hablar de un cercanías que funcione, que sea funcional y que, por ejemplo, llegue al aeropuerto y conecte el aeropuerto con Santa Justa, ¿no? Claro. Y otras cosas. Imagínate, en el Higuero Norte, ¿por qué no va a haber un intercambiador entre cercanías y la línea 3 de metro cuando llega hasta allá arriba? O podríamos hablar de intercambiador en la zona de Guadaira, ¿no? Cerca de la Olavide. Y ¿por qué no conectar todo esto con buenos autobuses, con Tranvibus? Claro que sí, ¿por qué no? Y con la bici. La bici es fantástica en Sevilla. Tenemos unos carriles bici buenísimos y una ciudad plana, ¿no? Entonces, la solución tiene que ser metropolitana y tiene que ser integrada. Es decir, tiene que integrar un montón de cosas. Y si quieres, seguimos hablando de eso. Sí, de hecho, si me permite, Francisco, una de las cosas que aprendimos en este viaje a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, es que el nuevo marco urbano sostenible de la Unión Europea,
como decía antes, indica que las ciudades que son nodos de red transeuropea, como Sevilla, donde se cruza el corredor atlántico, el corredor mediterráneo, requieren una atención especial. Y en esa atención especial requiere incentivar el transporte público, incentivar la interconectividad e incentivar la intermodalidad. Solamente de esa forma se podrá conseguir el transporte, la movilidad urbana sostenible que requiere la ciudad por esa característica tan peculiar, ¿no? Entonces, en este sentido, tendrá que coexistir el metro, el tranvibús, el tranvía y cualquier otro sistema de transporte. Es la directriz, es la política europea. Ahora bien, en referencia al tranvibús, como decía, el BTR, ¿no? Como decía Enrique, entendemos que por las largas distancias en la que se encuentran barrios como Sevilla Este, tienen que ser medidas transitorias y que poco a poco esperemos que a partir del año 2028 se empiece a construir la línea de metro. Fíjate que, por ejemplo, pensando no tanto en Sevilla Este, sino en el centro histórico, tú no puedes meter un BTR, un tranvibús, por la calle Imagen, por ejemplo, ¿no? Ahí necesitas un transporte subterráneo que es el que realmente va a ir por la línea 2, ¿no? O sea, que creemos que puede ser un paliativo y que puede ser muy útil en otras zonas, ¿no? Pero el centro histórico de Sevilla es demasiado grande y tiene calles demasiado estrechas como para que un tranvibús funcione perfectamente, ¿no? Y fíjate que es importante darnos cuenta de las carencias que tenemos, ¿no? Ha dicho antes Alejandro que estamos en pleno corredor atlántico y mediterráneo, pero tenemos un aeropuerto que forma parte de la red básica de transportes de Europa, una estación como la de Santa Justa, que cada vez va a tener más preeminencia porque vamos a tener cada vez más tren y el avión quizás no crezca tanto, pero el tren claramente sí, que no tiene conexión entre sí y no tiene conexión con el puerto de Sevilla, que podría ser un puerto de mercancías o de transporte de pasajeros, que tampoco tiene conexión con la red básica de transporte. Entonces, nuestro plan no, el plan que el plan que ha hecho pues, nuestro ayuntamiento y nuestra comunidad autónoma, pues recogen esas 4 líneas de metro que deberían tener conexión entre todos sus elementos y también con el aeropuerto. Es decir, todo tiene que ser un mallado, ¿no? Que funcione de manera capilar, ¿no? Como los cabellos, ¿no? Sin duda. Hablabais antes de 1,5 millones por supuesto, de Sevilla hay que hablar no de ciudad, sino de todo el área metropolitana, y es muy parecido, muy equivalente a Valencia, incluso más población, más todo lo que sea el área metropolitana que Bilbao. Y sin embargo, estáis bastante por debajo en cuanto a red de transporte urbano. Con Málaga, pues el otro día cuando estuvimos por aquí a los de la plataforma de infraestructuras Málaga, pues también se quejaban de eso, ¿no? Que su área metropolitana es mucho más de lo que puede parecer y comparados con esos lugares está muy por debajo. ¿Por qué creéis que Sevilla está tan por debajo de Valencia o de Bilbao? ¿A qué se debe? ¿A los políticos, a los dineros que hay, a que quizá la ciudadanía no ha sabido reclamar lo que merecía? A ver, yo creo que es una mezcla de todo eso, ¿no? Es verdad que en algunos sitios hay más dinero que en otros, pero yo no quiero echar balones fuera, ¿no? Yo creo que tenemos que mirarnos al espejo y ver si hemos mostrado el liderazgo suficiente, ¿no? Liderazgo quiere decir que alguien tiene una idea buena, constructiva y la gente va detrás, ¿no? Y yo creo que, esto es una opinión más personal, que no sé si Ale estará de acuerdo o no, pero yo creo que la ciudadanía en general ha mostrado poco liderazgo, ¿no? Por querer cambiar las cosas. Pero la clase política tampoco ha mostrado mucho más, ¿no? Tradicionalmente han estado más ocupados en pelear por pequeñas cosas y politizarlas en vez de realmente construir. Ha habido épocas gloriosas en Sevilla y recientemente también ha habido, ¿no? Pero últimamente pues ha coincidido la crisis, faltaba dinero, faltaba motivación y faltaba ilusión y faltaba probablemente proyecto, ¿no? Cuestión de echar la culpa a nadie, pero esas cosas se van heredando en el tiempo y se van enfilando unas con otras y al final tienes esos periodos. Ha comentado Alejandro, ha hablado, fíjate, del año 68, ¿no? Del año 68 aquí han pasado 56 años, ¿no? Entonces, 56 años encadenando faltas de proyecto, despistes colectivos y tal, al final pasa lo que pasa, ¿no? Sí, sí, completamente. Yo decía, Francisco, en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, nuestro discurso trataba de la pobreza en transporte, ¿no? Un término muy de la Comisión Europea. Y en aquel momento decíamos que en el año 1983 mi madre tenía 20 años, apenas 20 años. Hoy mi madre tiene 61 años. Y si no cambiamos ya, si no solucionamos ya este problema, mi generación, que tengo ahora mismo 27 años, será la tercera generación que no tenga red completa de metro. Y esto, como decía Enrique, se hereda.
Como el que hereda una casa, como el que hereda la pobreza también se hereda, ¿no? Y Se hereda si no lo remedias, perdona que te interrumpa. claro, Se hereda si no lo remedias. Si te resignas, obviamente que se hereda. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. particularmente creo que lo que ha faltado en Sevilla, alineado con lo que dice Enrique, es que hagan de este proyecto un proyecto de ciudad. Habitualmente siempre se critica de que por circunstancias durante mucho tiempo no ha coincidido en Sevilla un gobierno municipal, autonómico y estatal del mismo color. Pero ¿por qué tenemos que esperar esa coincidencia? ¿Por qué tenemos que esperar a que nuestro futuro depende de lo que vote una persona que no de fuera de Sevilla, ¿no? Por ejemplo, si gana otro partido fuera de Sevilla o fuera de Andalucía, ¿no? Es decir, creemos que este proyecto tiene que ser un proyecto de ciudad, como lo es en Vitoria, por ejemplo, el desarrollo de parques y jardines, el desarrollo urbano sostenible que ha habido en Vitoria y en otras muchas ciudades, ¿no? Entonces, en esta línea, una de las cosas que más orgullosos nos sentimos fue conseguir en Bruselas la concordia, la unidad política, la unificación política entre todos los partidos y todos hablaron de ratificaron los argumentos a favor de la red de metro de Sevilla y ratificaron la necesidad. También la Comisión Europea, que es súper importante porque al fin y al cabo es quien financia, ¿no? En España todo lo tenemos que hacer con fondos FEDER, especialmente en Andalucía, donde tenemos un Producto Interior Bruto más bajo. También ratificó la necesidad de la construcción, de construir la red de metro, ratificó la necesidad de seguir avanzando en esos proyectos de forma que se pueda incluir en próximas programaciones. Que en Sevilla ha faltado que la unidad, las clases políticas, los partidos políticos no utilizarán esto y considerarán esto como un proyecto de ciudad. Y estamos muy orgullosos porque en Bruselas se consiguió y en el Pleno también. Conseguimos que se firmara una declaración institucional en el Ayuntamiento a favor de la red de metro. Y en esta línea es la que tendemos siempre nosotros. Ahora hablaremos desde Bruselas, todo lo que ha sido Bruselas, como habéis conseguido llegar a Bruselas. Una cosa, habéis dicho antes que no os ha costado al principio, como en todo, supongo, en la vida, pero que la ciudadanía podía ser podía estar un poquito adormilada, ¿no? En Sevilla. Sin embargo, entráis en vuestra página web y lo primero que llama la atención es la cantidad de respaldo de todo tipo de marcas, de entidades que tenéis, que se ha sumado al proyecto de alguna forma. Hasta el Betis y el Sevilla, como debe ser, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido ese respaldo tan masivo de digamos, todos los grupúsculos que pueda haber en Sevilla? Pues yo creo que porque la gente nos ha considerado creíbles y creo que la gente nos respeta, porque no tenemos ningún interés personal en todo esto, ¿no? No nos dedicamos a construir puentes ni caminos, ¿no? No tenemos ningún interés personal y la gente también lo percibe, ¿no? Has visto un panel de 130 y tantos logos, ¿no? Cada uno de esos supone un par de horas de reunión, de ir a hablar con uno. ¿Cómo ha sido? Perdona, ¿cómo ha sido eso? ¿Vosotros les habéis llamado o habéis ido a sus despachos Sí. o ellos han ido sumando a vuestro proyecto porque iba cogiendo empaque? Bueno, yo creo que casi siempre hemos tomado la iniciativa nosotros, en algunos casos con bastante tiempo y otros menos. Es verdad que más al final ha habido, digamos, adhesiones más espontáneas. Oye, que hemos visto esto que también nos queremos añadir. Es el ejemplo, por ejemplo, de las hermandades de Semana Santa, que si nos está escuchando alguna, está a tiempo de hacerlo, ¿vale? De todas formas, permitidme el chacarrillo, espero que no haya que encomendarse a la Virgen de la Macarena para que se salga adelante los proyectos que faltan en la Pues ciudad. no estaría mal que la hermandad de la Macarena se uniera, por cierto, ya que haces el Oye, pues, comentario, aprovecho. mira, No, no lo he hecho aposta, no lo sabía. no estaría mal. La línea 3 pasará por delante del Arco de la Macarena y los hermanos de la Hermandad de la Macarena pues tendrán seguramente a gana en algún momento de alguna generación cercana o más lejana de ir en metro a su basílica. Completamente. Y tiene mucha importancia la cofradía, ¿no? Como sociedad civil sevillana. De hecho, si te fijas, cuando viene algún político, algún presidente del gobierno, algún ministro, habitualmente trae algo de infraestructura, deberían traer más, pero traen algo normalmente, ¿no? Promesas, inversiones, y habitualmente van a ver la Macarena, van a ver Gran Poder, van a ver la Esperanza de Triana, es algo tradicional en la ciudad. Los chicos de la plataforma de infraestructuras de Málaga, que estuvieron aquí hace 2 semanas, se quejaban en que en su tierra se estaban encontrando muchos obstáculos a la hora de llegar al político. Que bueno, sí, no, sí, vale, está interesante, pero no acaban de sumarse y no acababa de haber consenso. Y os ponían a vosotros como ejemplo de que sí que habéis conseguido que en Sevilla haya un respaldo, vamos a decir,
una piña para sacar adelante entre todos los partidos, también porque muchas reivindicaciones hay que hacerlas a Madrid, al gobierno central, y quizá por eso se haya conseguido. Pero ¿cómo habéis conseguido que esa división política que está hoy en día en prácticamente todos los estamentos de nuestra sociedad, en vuestro caso no ocurra? ¿Y cómo se explica eso, Enrique? Pues lo hemos dicho Pues, antes, ¿no? Es sí, la, es la, con es la datos, concordia. concordia, justo. Es la concordia, es el intentar unir voluntades, es hacer Sí, que esto no sea de un efectivamente. partido o de otro, sino que sea de todos, ¿no? En primer lugar, respetarnos entre nosotros y respetar a todos los demás. Eso no asegura que haya concordia, pero siempre colabora un poco, ¿no? No Y sé, con datos, ¿verdad? es lo que diría yo. No sé, Ale, ¿cómo lo completarías Sí, tú? básicamente es eso. Hemos ido siempre a todos los partidos con datos y con propuestas. Siempre se ha dicho que tú a tu jefe no puedes ir con un problema, tienes que ir con una solución. Pues Eso es nosotros verdad. a los grupos políticos, lo diferente, de la izquierda a derecha, hemos ido con datos y con propuestas. Y le hemos dicho, oye, llevar esto a pleno, hablar esto con el gobierno de Madrid, hablar esto con la consejería. Hemos ido siempre de una forma muy constructiva, como decíamos antes, ¿no? Y así poco a poco han ido viendo que esa pobreza en transporte existe en Sevilla. Muchos de ellos lo conocían ya, otros tanto no lo conocían, y así poco a poco se ha ido fraguando una concordia que no ha sido de hoy para mañana, ha sido producto de muchas llamadas, muchos mensajes, muchas conversaciones, mucha insistencia, mucho ser pesado, también hay que decirlo, y poco a poco se ha ido consiguiendo, ¿no? Es algo que se ha trabajado muchísimo, Francisco. Supongo que ha sido. Oye, ¿se han portado bien los políticos en vuestra, o ha costado más de lo que os gustaría? Hombre, hay cosas que no se entienden, ¿no? Por un lado y por otro. Por ejemplo, la Junta. Pues la Junta debería haber licitado ya la actualización del proyecto de la línea 2. Lo anunció Juanma Moreno en febrero del año 2022. ¿Por qué no está licitado? ¿Por qué? Nadie lo entiende, ¿no? Eso por la Junta. Y ahora, vayamos por el gobierno central. ¿Por qué Sevilla no recibe la financiación estatal para financiar la explotación, el mantenimiento de los consorcios de transporte, que si recibe Madrid, Barcelona, Canarias o Valencia, que tienen el mismo tamaño que nosotros, ¿no? Estamos perdiendo ahí 40 millones de euros al año. Y no de estos presupuestos, lo llevamos perdiendo desde siempre, desde que existen registros en los presupuestos generales del Estado. Y sin embargo son capaces de ponerse de acuerdo, sobre todo cuando la gente lo pide, ¿no? Y si no, no se hubiera firmado el convenio de la construcción del tramo norte de la línea 3, ¿no? Que son 1.300 y pico millones de euros, ¿no? Oye, vamos a Sin hablar duda. con lo de Bruselas, que es muy interesante, porque ha llamado mucho la atención que haya llegado a Bruselas. A lo mejor no es para tanto, entre comillas, pero por lo que me ha contado antes Rafa, perdón, Enrique, no parece, o sea, suena muy, han llegado a Bruselas, y luego, por lo que ha dicho Enrique, no es tan difícil. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿O cómo se os ocurrió esto de, bueno, venga, pues qué demonios, vamos a pedirlo a Bruselas y a ver si así nos hacen más caso? ¿Cómo fue aquella vez? Pues Esta es para ti, Manuel. justamente por eso. Gracias, Enrique. Justamente por eso, Francisco. Esto nació el 14 de octubre del año 2021. Empezamos a explicar de nuevo con datos porque hacía falta metro en Sevilla. ¿Qué necesidad había de metro en Sevilla? Fíjate, en aquel momento estamos en la época COVID todavía y calculé más o menos, en aquel momento estaba yo solo, calculé cuántas focas de metro había en cada una de las ciudades de España que tenía red de metro, ¿no? Y aquí tenemos un ratio muy bajo, con apenas 1,75 estaciones de metro por cada 100.000 habitantes. En definitiva, con datos, mandé al ayuntamiento, al ministerio y a la Junta que aquí había que construir la red de metro en Sevilla. Total, no me contestaron, ni la Junta, ni el ayuntamiento, ni el ministerio. Bueno, el ministerio me contestó con una carta tipo, que tampoco tiene mucha importancia. Y, en fin, pues dije, a que no estaba yo solo, voy a elevarlo a Europa, voy a elevarlo al Parlamento Europeo. A ver qué pasa, a ver qué ocurre. Lo elevé a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, me la admitieron el trámite en abril, en Sevilla todo ocurre en abril, todo lo bueno ocurre en abril, y nos propusieron de ir a Bruselas en julio del año 2022. Y allá fuimos, el 13 de julio del año 2022, a explicar a Bruselas las consecuencias de que Sevilla no tuviera red de metro. ¿Qué implicaba eso en la ciudad? ¿Por qué era tan importante? ¿Qué consecuencias tenía? Hubo poca concordia, en aquel momento no hubo mucha concordia, algunos partidos se lo tomaron como si fuera una ofensa, un ataque a su gobierno, pero bueno, eso, como te digo, es una muestra de lo que se ha ido trabajando, ¿no? En aquel momento era una guerra, era una pelea, una guerra política, de que hecho, en aquel momento, en la réplica, yo dije, Francisco, estamos hartos,
pero no harto, harto, que es mucho más que harto, ¿no? Harto con J. Y bueno, la presidenta de la Comisión de Peticiones dejó abierta la petición y pidió información al gobierno de España. Tú sabes que las autoridades europeas, comunitarias, se entienden con los gobiernos estatales, no con las comunidades autónomas. El gobierno de España nos mandó una carta comprometiéndose con el Metro de Sevilla, informando que ya se había firmado el convenio. Esta carta la recibimos en Semana Santa aproximadamente del año pasado, 2023. Ya se había firmado el convenio, pero no hablaba nada más que del tramo norte, no hablaba nada del tramo sur ni de la línea 2. Entonces alegamos, hicimos una alegación y le dijimos, bueno, pues estupendo, esto está muy bien, pero hay que seguir avanzando para la red de metro, para la red completa de metro. Y la alegación fue la que presentamos en Bruselas, justamente la semana pasada, hace una semana, y explicamos que eso, que la Junta tenía que acabar los proyectos, tenía que terminar de madurar los proyectos en línea con lo que dice la Comisión Europea, que tiene que buscar su parte de la financiación, que la Junta la promotora, y que el Gobierno de España también tiene que cofinanciar, porque es la forma con la que se han construido todos los metros en territorio nacional. Todos los metros en territorio nacional se han financiado parcialmente, incluso en algunos casos que estamos investigando, totalmente por el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Fomento. Y allí en Bruselas, pues lo que comentábamos antes, ¿no? Conseguimos la concordia, conseguimos que todos los partidos defendieran la construcción del metro de Sevilla. Eso no creo que nunca había ocurrido en la historia, ese acuerdo tan unánime a favor de un proyecto de reivindicación histórica, y sobre todo de lo que estamos especialmente orgullosos, contentos, al menos esperanzados, fue de la opinión de la Comisión Europea, que dio una opinión muy favorable, comentando que estaban de acuerdo con los argumentos de movilidad, sostenibilidad, cohesión social y salud, con lo que defendíamos la necesidad del metro en Sevilla, y decían también, confirmaban que hay que seguir avanzando en esos proyectos constructivos, como es el tramo sur, que está a punto de acabar, este año en teoría debería acabar, y el de la línea 2, que se va a empezar a actualizar este año también, de forma de que en los próximos programas operativos FEDER, en la programación de los próximos fondos europeos, se incluyan el tramo sur y la línea 2 para que poco a poco tengamos la red completa de metro. Eso es un gran espaldarazo a favor de la red de metro de Sevilla por parte de la institución comunitaria, Comisión Europea, que es quien financia el metro. Yo quiero completar una cosa para que la gente entienda, ¿no? ¿Qué pasó entre el 13 de julio del 22 y el 15 de febrero del 24? Hay un paso en medio importante, ¿no? Lo bueno que tuvo que la petición se mantuviera abierta es que nos daba acceso ya no al legislativo europeo, sino al ejecutivo europeo, que es la Comisión Europea. Llamar la atención que tengamos un esquema tan claro en la cabeza y una estrategia tan clara en la cabeza, y eso pues es verdad porque la hemos trabajado, pero la hemos contrastado también con los órganos ejecutivos europeos. Y tuvimos el 26 de enero del año 23, o sea, justo en medio de una cosa y la otra, después de escribir un fin de semana a 150 directores generales de la Comisión Europea, ¿te acuerdas, Ale? Pues de acuerdo. Tuvimos una serie de 5 reuniones con sendas direcciones generales que nos ayudaron a ordenar en la cabeza la estrategia a seguir. Nos quitaron algún pájaro de la cabeza, cosas que realmente no eran realistas, ¿no? Y, bueno, nos devolvieron a Sevilla con un plan que, bueno, hemos ido hablando con unas instituciones y con otras, y con unos partidos y con otros, con unas entidades y otras, todas las que aparecen ahí en el logo y algunas más, digamos que es una hoja de ruta que estamos intentando llevar adelante, y eso quizás porque estando en Bruselas hablas con todas las personas que tienen no solamente el dinero, sino los valores europeos, ¿no? Que realmente son algo que nos enorgullece y que nos gustaría traer a Sevilla, ¿no? Nos permitió decir, oye, esto que nos ha devuelto el Gobierno de España necesita una alegación porque no va de acuerdo con la estrategia, no la nuestra de nosotros tres, sino la de Europa, ¿no? Y la sensación que yo tengo cuando he visto esta semana pasada el buen recibimiento que habéis tenido, el éxito que habéis tenido, de que fuera de España o fuera de nuestras fronteras las cosas se ven de otra manera, no sé cómo decirlo, más progresista, más mirando al futuro de otra manera, con otra mentalidad con respecto a la que tenemos aquí, incluso ahora que estamos hablando tanto de tantas cosas en cuanto a movilidad y demás, como que nos falta todavía otro punto de mira. ¿Es cierto? ¿Es para tanto o no es para tanto? Es decir, que hay tanta diferencia desde el prisma de Bruselas al prisma español. Es que el prisma de Bruselas no es el de una ciudad de 200 y pico mil habitantes.
El prisma de Bruselas es donde confluye todos los, no solamente el poder legislativo y el ejecutivo, como hemos comentado hasta ahora, el Parlamento y la Comisión, sino es que hay un montón de gente de sociedad civil que se organiza en forma de grupos de influencia que hablan unos con otros, que se relacionan, que crean redes de trabajo a nivel europeo en las que nosotros tenemos que estar. No digo nosotros tres, que sí, sino nuestra consejería, nuestro ayuntamiento, nuestro gobierno nacional, todos deben estar para enterarse de lo que está pasando, porque lo que está pasando lo construimos entre todos y no podemos quedarnos fuera. Bueno, cuando hablamos de Bruselas, que quede claro, alguno puede decir que no hablamos de la capital de Bélgica, hablamos de la capital europea. Hablamos de la capital de Europa. ¿Qué consejo le daríais a algún tipo de institución o asociación parecida a la vuestra, algún lugar, alguna región que se siente infrafinanciada o que no se les hace caso desde Madrid para eso, para llegar a donde habéis llegado vosotros, para llegar a tener voz en Bruselas? Pues es muy fácil, es un formulario que se rellena, ponéis en Google PETI, Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y ahí se manda la queja, se manda la petición, que hay que hacerla siempre alineada con la política europea, como decía Enrique. Es decir, no se puede pedir que construyan una central de carbón en tu pueblo para que eso tenga trabajo, ¿no? Ahí tiene que ser algunos siempre algunos lo harían, cuidado. Algunos lo harían, no, tiene que ir siempre con política. Se ha hecho durante muchos años. Con política sostenible, urbana sostenible, en el caso de metros, pero si el tema, yo qué sé, por ejemplo, los compañeros de Almería, ¿no? Que durante mucho tiempo han estado reivindicando que el AVE llegara a Almería, pues ahí tienen que haberlo hecho relacionado con la red TEN-T, Corredor Mediterráneo, en fin, todo ese tema, ¿no? La política europea está sobre todo centrada en la sostenibilidad. ¿Y eso quiere decir? Pues que no nos muramos ahogados, ¿no? Claro, que no al menos la muchos actual. gases de efecto invernadero y nos quedamos ahí. La actual, que dentro de 3 meses tenemos elecciones europeas y cuidado, que puede haber algún cambio de rumbo que ya veremos. Cuidado. Correcto. El rumbo actual es que para 2040 hayamos reducido el 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que no es solamente algo que hace calentamiento del planeta, sino que también supone una amenaza contra nuestra salud, ¿no? Eso es realmente lo que está detrás de la política europea, el Pacto Verde, todo ese tipo de cosas, ¿no? Habrá que ver a qué velocidad llegamos, si podemos llegar todos. Lo importante es no dejar a nadie atrás, ¿no? Pero cuando hablamos de lo que pide Europa, estamos hablando de eso, ¿no? De no ahogarnos, de desarrollarnos, ¿no? De una manera tranquila, sostenible, para llegar todos juntos al final, ¿no? Bueno, Bruselas seguramente no es perfecta, ni mucho menos, ni la Unión Europea. Estamos viendo los errores que estamos viendo ahora con el campo de aquellos lodos, ¿no? Estos lodos. Pero, por ejemplo, en la política de transporte, de buscar una sostenibilidad más grande en cuanto a ciudades, movilidad y demás, yo creo en ese sentido es un tema que hay que destacar y creo que tengo la sensación de que no se está aprovechando lo suficiente desde España de lo que se podría estar aprovechando. Vosotros habéis dicho algo al respecto antes y habrá que aprovecharlo, ¿no? Al menos mientras se pueda. Una cosa, el tema de la financiación, porque claro, hablamos siempre de proyectos muy caros, evidentemente es mucho dinero. ¿Cómo veis ese tema vosotros? ¿Lo tenéis también muy controlado o eso se lo dejáis a las administraciones? ¿Creéis que es un proyecto, vamos a decir, factible, realista o se sale de madre en cuanto al presupuesto? Si tuvieras el presupuesto en sentido estricto, dices tú, esto es carísimo, ¿no? Porque vale mucho más que hacer un BTR o que poner un carril bici, ¿no? Pero la manera en que nosotros creemos que hay que ver esto es viendo cuál es viéndolo como una inversión y no como un gasto, 1, y 2, viendo que esta inversión genera mucho beneficio y mejora la calidad de la vida de la gente, ¿no? Ciertamente la mejora en cuanto a la movilidad, porque uno se mueve más fácilmente de un sitio a otro. En segundo lugar, la mejora porque dejas de emitir gases, ¿no? Si tienes un transporte limpio, dejas de emitir gases. En tercer lugar, y muy importante, usé antes el efecto yo como médico de las vértebras, ¿no? Un buen transporte público vertebra la ciudad, acerca a los barrios, ¿no? Y da oportunidades a la gente que pueda vivir donde pueda y donde quiera, ¿no? Y en cuarto lugar, es tremendamente beneficioso para la salud, ¿no? La cantidad de enfermedades, de cantidad y calidad de vida que perdemos por tener un aire contaminado. Y eso tiene que ver en parte con este tipo de transporte. El profesor Manuel Alejandro Cardenete, que ha hecho un estudio que, bueno, pues seguramente se puede seguir trabajando en ello y habla de un efecto inmediato, directo de la propia construcción. Pero a largo plazo el efecto es mucho más duradero. Las ciudades que tienen un transporte sostenible claramente son ciudades que progresan y las que no progresan.
Completamente. Y en esa línea, si me permite, Enrique, por continuar el relato, hemos hablado de los puestos de trabajo en la construcción. ¿Qué ocurre en la explotación, el mantenimiento, una vez que está en servicio la red de metro? Ahí podemos poner muchos ejemplos, hay muchos casos de éxito. Por ejemplo, Barcelona, Transporte Metropolitano de Barcelona. De lo que aporta la administración, el Transporte Metropolitano de Barcelona genera 6,5 veces más de lo que recibe. Es decir, por cada euro que ponga la administración, multiplica por 6,5, porque no es un gasto, como decía Enrique, es una inversión, ¿no? Es una forma de que podamos seguir creciendo siempre de forma sostenible. Pero bueno, aún así, muy bien, esto es muy bonito, pero esto es como si te quieres comprar un chalet. Compra un chalet y vas a vivir muy bien, vas a vivir muy a gusto, no vas a vivir muy cómodo. Pero ¿dónde saca la inversión inicial, verdad? ¿Cómo lo construye? Pues en esa línea también estuvimos trabajando con la Comisión Europea, con DigiRegio, por ejemplo. Estuvimos viendo diferentes formas. El tramo norte de la línea 3 no es problema porque ya se tiene un acuerdo cerrado con el Ministerio y se tiene cerrada la financiación. Y la línea 2, en principio, no va a ser un problema porque se podría financiar con el siguiente programa FEDER que empezará en el año 2028. Ahora, ¿qué ocurre en medio entre el tramo norte y la línea 2? Pues ahí en medio, en ese gap, en ese hueco, está el tramo sur de la línea 3, cuyo proyecto va hasta este año. ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo lo pagamos? ¿Cómo lo financiamos? Pues ahí la única opción que tenemos a día de hoy es que la Junta pida un préstamo al Banco Europeo de Inversiones, de forma que reciba un dinero extra, una cantidad extra, una financiación adicional entre ambos programas operativos para que el tramo sur no tenga que esperar al siguiente FEDER, ¿no? Eso es lo que sabemos a día de hoy. Aún así estamos viendo, y en este viaje hemos aprendido mucho sobre otras financiaciones adicionales muy alineadas con la sostenibilidad, con el Pacto Verde Europeo y todo eso, que estamos todavía estudiándolo. Ya te comentaremos en cuanto sepamos un poco más. Una cosa, Manuel, eso que has dicho del Banco Europeo, ¿es algo que se va a hacer o se está haciendo o se tienen planes de hacer o todavía no está claro? Pues la consejería no lo ha dicho claro, pero Mm. parece que es la única opción que tienen. Si no se hace eso, la única opción sería esperar a 2028 o esperar a que caiga algo de remanente del programa FEDER. Pero entonces solamente no se garantizaría. Es como si sobra algo de dinero, ¿no? Pero aún así, Enrique, ¿verdad? Estamos estudiando otros mecanismos. A ver, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner números. El tramo sur creo que costará, por decir un número redondo, 800 millones. Estará en ese entorno. Lo normal es que la mitad lo cofinancie el Estado. Entonces, 50-50 sería 400 millones. 400 millones lo paga el Estado y 400 millones la Junta. La Junta tendría que pedir un préstamo de 400 millones, que a 30, 40 años es algo razonable. Si recibimos algún tipo de remanente del programa FEDER actual, porque todo el mundo sabemos que sobra dinero, porque las administraciones son lentas y no ejecutan todo rápido que deberían, pues esa línea de crédito de esos 400 millones se pueden reducir, se pueden quedar en 300, 200, en 350, lo que haya. Entonces, esta estrategia es la que estamos proponiéndole a la Consejería de Fomento. Ahora mismo está muy centrada en el tramo sur, aunque está avanzando en el proyecto, perdón, está muy centrada en el tramo norte, y aunque está avanzando en el proyecto del tramo sur, está muy centrada en el tramo norte. Todavía no nos han dicho si lo van a pedir o no, pero sería la única opción, Francisco, de que el tramo sur y norte se construyen a la misma vez, de forma que una persona en el año 2030 pueda ir del norte de la ciudad, lo que se conoce como Pinomontano, pasando por el Prado hasta la Hospital de Balmes. Hay que decir una cosa, y es que el Banco Europeo de Inversiones ha sido la manera habitual de financiar grandes obras públicas en muchas otras partes de España. Es decir, que en Madrid se han usado, en Europa se usa para grandes infraestructuras, no es nada excepcional y las condiciones son pues aparentemente buenas, ¿no? Una cosa, ¿qué tenías que decir a esa gente? Que yo lo leo tanto que yo ya... Que, por ejemplo, a la hora de hacer un proyecto de metro, línea de metro, red de metro, por supuesto, ampliaciones de metro, siempre se agarra a la idea de que, primero, que son proyectos muy complicados, largos de ejecutar, caros, y que además muchas veces, incluso, lo hemos visto, por ejemplo, en Málaga y demás, ponen patas arriba a las ciudades. Y son muy críticos con ese tipo de obras o de proyectos porque son muy difíciles en todos los sentidos, incluso hasta pueden ser perjudiciales hasta que están terminados. ¿Qué tenéis que decir a esa gente sobre eso? Pues mira, eso se puede dividir de varias fases, ¿no? En primer lugar, ¿pone patas arriba a la ciudad? Depende de la técnica constructiva que elijan, ¿no? Si dices tuneladora, solamente pone patas arriba la zona de las estaciones que se tienen que levantar obligatoriamente y los pozos de ataque y extracción de la tuneladora.
Ahora bien, si se hace con muro pantalla, con cut and cover, es decir, con zanja y a cielo descubierto, eso sí implica levantar toda la ciudad. Son ventajas diferentes. Es decir, hay forma de evitar tener la ciudad patas arriba, por decirlo claro y divulgativo, ¿no? ¿Son caras? Por supuesto, son muy caras. Están en torno a 70, 80, 90 millones de euros por kilómetro. Son muy caras. Ahora bien, a largo plazo, ¿merece la pena? Pues creemos que sí. De hecho, en línea con lo que comentamos antes, ¿no? El transporte metropolitano de Barcelona, ¿costó mucho dinero construir el metro de Barcelona? Muchísimo, una barbaridad. Ahora bien, ahora por cada euro que invierte la administración se multiplica por 1,5. Es una inversión que además redunda en que las ciudades puedan seguir creciendo de forma sostenible, que la gente pueda ir a trabajar en su día a día y que la gente tenga una buena calidad de vida. Calidad de vida y cantidad de vida. Que como Enrique sabe, hay mucha gente que muere, que fallece por culpa de no tener un aire limpio, un aire descontaminado, ¿no? Nuestros espectadores, los que nos estén viendo y hayan aguantado hasta aquí, no sé si saben que, por Alguno ejemplo... habrá, digo yo. Sí, pues sí, se va haciendo tarde, ¿no? Es casi la hora de comer, ¿no? Espero que sí. No, iba a decir que la gente no sé si sabe que aproximadamente 400.000 personas en Europa el año 21 fallecieron antes de tiempo por la mala calidad del aire. Luego la mitad tiene que ver con el transporte no sostenible y eso tiene que ver fundamentalmente con el coche privado. Y en Sevilla, que no tenemos calefacción ni centrales de carbón, pues tiene que ver claramente con esto. Claro, si haces una regla de 3 muy sencilla, todo el mundo la puede hacer y calcular pues a qué nos toca en Sevilla, ¿no? No lo voy a decir, pero está claro. Y luego, no solamente la gente que muere. A mí como médico me preocupa la gente que tiene mala calidad de vida porque tiene secuelas. La enfermedad deja huellas, cicatrices, ¿no? Y esas cicatrices te acompañan toda la vida. Y alguien que sea alérgico, pues ya es una cicatriz. Pero alguien que tenga un problema pulmonar y no pueda respirar bien por eso, tiene una vida muy penosa. Y eso... no le permite ni disfrutar de la vida, ni trabajar, ni disfrutar de su familia, ¿no? Entonces, eso es para tomárselo bastante en serio, ¿no? Tengo que preguntarlo. Habéis llegado lejos, ¿eh? Habéis conseguido grandes logros y en poco tiempo, en realidad. Pero evidentemente, seguro que tenéis muchas cosas en mente para seguir ese camino y ampliar horizontes. ¿Qué es lo siguiente que tenéis en mente? Los próximos objetivos de vuestra asociación. Sí, pues Vale, mira, desde el punto de vista técnico, como decía antes, 2024, año bonito, año par, el proyecto constructivo del tramo sur tiene que estar acabado este año, sí o sí, porque ya va con retraso. 24 meses lo que ha tenido la Junta para desarrollar el proyecto del tramo sur de la línea 3 y se ha retrasado. A modo de ejemplo, el proyecto de Madrid Nuevo Norte, lo estoy mirando el otro día, si no recuerdo mal, son 18 meses lo que tienen de plazo de ejecución. Es decir, con 24 meses hubieran tenido suficiente. No hemos retrasado, pues tenemos que acabarlo ya. Por otro lado, referente al tramo sur, hay que buscar la financiación del tramo sur. La financiación del tramo sur tiene que estar cerrada este año. Sí o sí. La Junta tiene que buscar su parte y el Gobierno de España tiene que mostrar a la disposición o tiene que haber un principio de acuerdo. Sobre la línea 2, tenemos que empezar a actualizar la línea 2 este año, sí o sí. De forma que en 2026 tengamos el anteproyecto, lo podemos presentar a Europa, al siguiente programa operativo, y en 2028-29 empezar la construcción. Eso en referencia a metro. ¿Qué más tenemos en mente? Tenemos que conseguir sí o sí la financiación para la explotación y el mantenimiento del transporte. Eso es fundamental. Una área metropolitana tan grande como Sevilla, de 1,5 millones de personas, más de 1,5 millones, que además es una de las que más está creciendo, lo cual genera mucho movimiento, mucho desplazamiento que entran y salen del área metropolitana, del área metropolitana a la ciudad de la capital, a la área metropolitana, no puede seguir sin esa financiación, porque eso genera que los autobuses sean menos de lo que deberían ser y está infrafinanciada. Y luego otra cosa que no lo tenemos en mente, pero sí creo que la administración tiene que tomar ahí cartas. Nos están escribiendo mucho sobre la falta de unidades móviles de la línea 1. A lo mejor es el momento de que se compre alguna de ellas. No es un objetivo en principio, pero bueno, lo dejo ahí, consejero de fomento, o quien competa, mejor dicho, a lo mejor hay que revisarlo.
Mira, así suerte y todo eso se va consiguiendo y va a ser un momento en el que debería haber un clima favorable para esas cosas, ¿no? Pues si estamos hablando de traspaso de rodalías, cercanías a muchos, cada vez no van a ser más núcleos y demás, ese tipo de medidas que se echan falta en Sevilla debería ser bastante fácil de conseguir, pero bueno, a ver si Sin duda. se va logrando, ¿verdad? Aquí tenemos una concesión, el Metro de Sevilla, a lo mejor tiene que comprarlo la concesión. No sé si la concesión o la consejería. A quien corresponda, a lo mejor hay que revisarlo. Estamos en nivel de récord. 20,43 millones de usuarios ha tenido la línea 1 del Metro de Sevilla. Muchísimo. Con una sola línea. Tú imagínate línea. cuando tengamos una red de Sí, metro. sí. Cuando entre en funcionamiento No, el tranvía de Alcalá, va a aumentar pues en torno a 2 millones y no va a haber suficiente con las unidades móviles. Es decir, cuando entre en funcionamiento el tranvía de Alcalá, tenemos que tener un refuerzo en los trenes. Y el tranvía de Alcalá no está integrado, no entrará como parte de la línea 1, estará aislado. Y para resumir, habéis logrado grandes cosas estos días y estos últimos meses? Y entiendo que estaréis en un momento álgido, pero ¿sois optimistas con vuestro futuro cercano? ¿O todavía veis demasiados obstáculos en el camino? Yo soy de natural optimista y el optimismo se me reafirma cuando voy por la calle un sábado por la mañana y me encuentro con el frutero, con los vecinos y tal, y dicen, oye, esto nos gusta, esto está bien. Cuando vienes de Bruselas y ves que los políticos, con sus diferencias se ponen de acuerdo, ¿no? Y cuando ves que no estamos pidiendo la luna, que estamos en un rincón de Europa y estamos pidiendo cosas que otros ya tienen, y no somos más, pero tampoco somos menos que otros. Ayer justamente leí una frase que justifica algo que yo siempre he pensado, ¿no? Que la suerte, el optimismo se busca. La frase decía algo así como que el pesimista se queja del viento, el optimista espera que deje de soplar y el realista abre las velas para que vayamos todos en esa dirección. Justamente creo yo que estamos en ese momento. Estamos plantando semillas. Ahora esas semillas tienen que germinar. Algunas germinarán, otras no, pero nosotros vamos a seguir siempre plantando semillas. Pues nada, un placer. La verdad es que ha sido una entrevista muy interesante para mucha gente más allá de Sevilla, porque creo que en esos momentos yo tengo la sensación de que se está moviendo algo, de que la gente, la ciudadanía, los organismos, las instituciones, agrupaciones, se están moviendo cada vez más. La gente está siendo consciente de que o se mueven o no hay nada que hacer, porque los de arriba solo se mueven si les mueven detrás. Y vosotros sois el mejor ejemplo. Y además habéis conseguido grandes cosas en poco tiempo. Por eso, 3 personas, falta una hoy. No sois más, no sois un ejército, ¿eh? Que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Que mucha gente a lo mejor se piensa, soy yo aquí en el metro, claro que son 50.000 personas, un dineral ahí detrás y claro, así cualquiera, no es así, ¿verdad? Ni tenemos financiación, ni nadie nos paga el sueldo. Todo lo contrario, esto es sangre, sudor y lágrimas lo que nos cuesta sacarlo adelante, pero bueno, con mucha ilusión. A modo de ejemplo, hemos ido a Bruselas y nos hemos pedido días de vacaciones que nos quitamos de verano para poder ir a Bruselas. O sea, el esfuerzo personal aquí, la entrega personal es absoluto, Francisco. Pero hay una cosa que da mucha satisfacción y es ver que otra gente está empezando a pedir otras cosas en nuestra ciudad de manera también pacífica, constructiva y tal, en otras áreas diferentes que no tienen que ver necesariamente con el metro. De alguna manera, cuando hablaba Manuel Alejandro de semillas, pues yo creo que son semillas que van saliendo poco a poco y eso también da mucha alegría. Pues nada, un placer haber tenido por aquí. En Bruselas se sorprendían mucho, ¿verdad? Tanto algunos eurodiputados como algunas asociaciones de influencia de que hubiera movimientos ciudadanos en el sentido sostenible. Eso no es habitual. La gente habitualmente se queja porque no puede aparcar en la puerta de su casa, porque le quita un carril de la circulación. Pero este movimiento sostenible que estamos haciendo para que Sevilla tenga red de metro o que tenga una movilidad que le permita que nos ahogue en su día a día, ¿no? Eso no es habitual, por lo visto, y nos dimos cuenta cuando fuimos a Bruselas y empezamos a defender la red de metro, pues de forma alineada con la política europea. Supongo que también ellos se sorprenderán que una ciudad como Sevilla no tenga tampoco transporte público, ¿no? También, totalmente. Una ciudad internacional en todos los sentidos, ¿no? O sea, una ciudad que tenía la Expo, que quería ser sede de Juegos Olímpicos y que no tenía tiene metro. O sea, no tiene red de metro. Pues nada, un placer teneros por aquí. Yo sois un ejemplo muy interesante y yo creo que vais a dar mucha guerra todavía en los próximos tiempos y mucho que hablar. Así que espero que pueda teneros más pronto que tarde con más noticias buenas, más avances y más pasos en la buena dirección, que es lo que hace falta, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y aquí, de todo que nos escuche,
que Sevilla es una ciudad con muchas ganas de recibir a todos los personas que quieran venir. Aunque no tengamos red de metro, tenemos cosas bonitas también.